Bueno, vamos con un ejercicio. Tengo una fuente de voltaje de menos 5 voltios acá, un diodo de silicio configurado con el cátodo hacia esta parte. Tenemos una resistencia de 2.2 kiloohmios entre el diodo y tierra. Necesito conocer el voltaje que hay de salida, es decir, si coloco la punta positiva de mi medidor de este lado y la punta negativa de este lado. Ese sería el voltaje de salida. Prácticamente es como decir que estoy midiendo el voltaje a través de la resistencia. Veamos entonces. Esta fuente de voltaje yo sé que la puedo sustituir por ser negativa con esto. El negativo viendo hacia el circuito y el positivo directamente conectado a tierra. El diodo de silicio lo vamos a identificar ahorita cuál va a ser su modelo. Mantengo acá mi resistencia de 2.2 kiloohmios conectada a tierra. Ahora veamos, entre esta tierra y esta tierra hay conexión, por lo tanto la corriente puede viajar desde acá hacia acá. Entonces me doy cuenta que la corriente entra de este lado y sale de este lado. El diodo está polarizado en directo. Entonces lo puedo sustituir por su circuito equivalente. Así, el ánodo y el cátodo. Entonces lo que tengo acá es el voltaje del diodo de silicio, 0.7 voltios, 5 voltios, ya no le pongo el negativo porque ya tengo identificado que la fuente tiene su lado positivo hacia tierra, y mi resistencia de 2.2 kiloohmios. Otra vez, ley de voltajes de Kirchhoff, de donde la sumatoria de voltajes en una malla cerrada tiene que ser igual a 0. Salgo de mi fuente de voltaje, sigo camino de corriente y me encuentro la resistencia. Sigo camino de corriente y me encuentro el voltaje del diodo. Con esto llego a la fuente, es decir, igualo a 0 la ecuación. Entonces, esto es lo que no conozco. Conozco la resistencia, pero no conozco la corriente que está circulando a través del circuito. Esto sí lo conozco, es un diodo de silicio, por lo tanto es 0.7 voltios. Entonces, 5 voltios menos corriente en el circuito por esa resistencia que está ahí, menos 0.7 voltios, debería ser igual a 0. Despejo nuevamente corriente de esta ecuación. Tengo que sumar este término tanto de este lado de la ecuación como de este lado de la ecuación para poderlo eliminar acá, lo que hace que yo tenga 5 voltios menos 0.7 voltios es igual a la corriente por la resistencia. De donde para poder despejar la corriente voy a tener que 5 voltios menos 0.7 voltios dividido el valor de resistencia, que lo conozco, que es 2200 ohmios, es igual a la corriente. Entonces corriente es igual a 1.95 4 por 10 a la menos 3, es decir, aproximadamente igual a 1.954 miliamperios. Esa es la corriente que está circulando a través del circuito, pero no necesito la corriente. Lo que necesito es el voltaje que hay entre este punto y tierra. Bueno, entonces realmente lo que necesito es el voltaje sobre la resistencia, el voltaje que hay acá. Entonces, esto es, por ley de Ohm, es la corriente que está circulando sobre la resistencia por el valor propiamente de la resistencia. Esto es corriente
1.954 miliamperios multiplicado por 2.2 kilovoltios. Voltaje en la resistencia entonces es, obviamente, 5 menos 0.7, 4.3. Ya sea que lo trabaje de esta manera o que siga aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff, voy a llegar a 4.3 voltios